Bienvenidos, director, protagonista, y quería comenzar con usted, maestro, y preguntarle por qué era importante reconocer el papel de alguien como Rafael Buelna dentro de la historia de México y hacerle una película. Porque sin él, la historia de la Revolución Mexicana hubiera sido distinta. En 3 ocasiones, él pudo cambiar el curso de la historia de la Revolución. Si no lo hizo, o si lo hizo en partes, fue porque sus ideales revolucionarios resultaron ser distintos a los de los otros grupos. Y los otros grupos, al ganar finalmente la Revolución Mexicana, lo que hicieron fue apartar su nombre de esa historia. Quedó pues en el olvido Rafael Buelna, y la película trata precisamente de lo contrario, de volverlo a situar y de darle la importancia que tuvo. ¿Y cuánto tiempo tardó usted en escribir este guión? Porque usted lo coescribió. Pues la investigación tardó más de 1 año porque la investigación era muy compleja, muy dispersa. Y el guión... Y habría diferentes versiones también de lo que... Muchísimas versiones contradictorias, además. Y otros 8 meses para escribir el guión que concentra casi 17 años de vida de este hombre. Y que murió muy joven. Y ese eres tú, ¿no? Así es. Sebastián, yo veía un poco presté mucha atención a la interpretación tuya. Bueno, y está representando a alguien que creía fielmente en y apasionadamente en sus ideales, pero era un poco estoico también. Vi como mucho trabajo en la parte facial, en las expresiones. ¿Estoy equivocado o no? Pues más bien es un poco el mantener ese esquema. Creo que si podemos ver las diferentes partes de la vida de Buelna, nosotros nos enfocamos un poco más en la militar. Y en mi caso, actoralmente, sí es un compromiso muy grande y es un poco el estilo de Felipe en cómo nos dirige en expresiones. Por ejemplo, Buelna realmente es un poco apático en sus sentidos. De repente hay ciertos gestos que suelen salir, ¿no?, dentro de esa juventud que él manejaba, pero pensamos que es un chavo de 19 años que se está poniendo al tú por tú con, como dice el maestro, con los bigotones de la revolución. Entonces creo que él tenía que tener un tipo de semblante que él manejaba frente a todos ellos y volverse un líder, porque si no, el gran problema de Buelna es que tenía la juventud, entonces no era tomado en serio, venía de una clase social distinta a la que eran estos pistoleros, entonces lo entendían poco. Entonces creo que en ese sentido su gran lucha, y lo que hablábamos mucho en la película, era que esa falta de entendimiento con la gente y con su ejército que estaba levantando, y sus ideales lo llevaban más allá de lo que sería el revolucionario común, por así decirlo. Ahora, hace poco tuvimos aquí en el programa a Rafael Lara, que también estaba presentando otra película que tiene que ver con un capítulo diferente de la historia de México. Tiene que ver el siglo XIX, la batalla de Puebla. Y es un género histórico, pero yo estaba escuchando algunas declaraciones suyas del pasado y me llamó la atención una que usted dice que el problema y son totalmente diferentes las cintas, un acercamiento muy, muy diferente, que las películas históricas usualmente lo que tienen es que no tienen historia. ¿A qué se refiere usted? Que por contar la historia y el pasado, el contenido está fraccionado históricamente de acuerdo a frases célebres o acontecimientos notables, todos ellos condensados en libros de historia. Pero en sí la película no tiene historia, más que la suma de todas estas frases o de todas esas batallas o de todos esos momentos históricos, entre comillas. Buelna es distinto porque Buelna es la reflexión de un personaje que está inmiscuido en la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana es un acto bárbaro, hubo muchísimos muertos, es una batalla gigantesca. Lo que importa aquí, y por eso es diferente la película, es las dudas del personaje. Si tiene o no tiene razón en su forma contestataria de comportarse. No hay que perder de vista es que Buelna viene a ser un personaje mítico, precisamente porque nunca estuvo de acuerdo. Y el no estar de acuerdo en un movimiento revolucionario se dice fácil, pero para un hombre de 19 años y de una clase social distinta, decirle a Francisco Villa, fíjese que no, y darle la espalda, pues no es muy sencillo.
Tú decías que no conocías casi nada, me imagino que nada de este personaje, ¿verdad? Antes de... ¿Y cuál fue entonces el atractivo para hacer esta película? Me imagino que el director, ¿no? Empecemos por ahí. Empecemos por ahí. Empecemos por... te habló Felipe Casals, Ajá. que si le haces un casting. Sí, claro, por el amor de Dios, dígale que Lo sí. que sea. ¿De dónde viajo? Sí, digo, creo que no va a haber un actor en México y muchos en el mundo que te dirán no, o espérame tantito. Casi todos estamos muy emocionados y es un honor trabajar con Felipe, ¿no? Entonces, y de hecho, digo, tiene historia con mi papá, hicieron 3 películas juntos y en el momento en que Felipe me habló y me pidió fotos, mi papá me dijo, ojalá trabajes con él, es de los mejores directores y gracias a él soy director. Y por eso fue que, bueno, a mí... Yo no leí el guión hasta yo creo que 1 mes y medio antes de rodar. Ya llevamos 1 mes y medio preparándonos, pero es saber a qué vas. Vas a una gran película con un gran director y para mí como joven y un poco como Buelna, somos 2 chavos empezando y rodeados de estos grandes actores, por ejemplo, y él de los grandes revolucionarios. Y yo tenía a uno de los mejores directores con un gran elenco de actores mexicanos y para un joven como yo, que está empezando su carrera, es un parteaguas, ¿no? Es subir un escalón y darte a conocer como actor. ¿Y te ha hecho un poco más consciente frente al entorno político de pronto? ¿Te ha interesado más el asunto, el tema? Sí, es chistoso porque cuando, ahorita que mencionas que yo no conocía a Buelna, nadie conocía a Buelna. Y de repente empezamos a investigar, y bueno, empezaron a investigar y nos empezaron a dar el material. Y te das dando cuenta que cuando está entrando Villa a la Ciudad de México con Zapata, Buelna está a su lado y nadie está puesto en las fotografías. Entonces empiezas a descubrir este entorno político muy enmarañado y es lo que todo el mundo se burla de mí, pero yo digo que es como la versión dark de la revolución porque es lo que no quisieron que se contara de estos realmente héroes anónimos que tuvimos, ¿no? Hay algo que le dice Zapata a tu personaje, una frase muy... ¿Cuál es? De Cuando lo que le dice que no nos vamos a terminar entendiendo. No, algo como de la política, del poder. Bueno. Sí, le dice de la silla presidencial, Claro. le dice Buelna que significa muerte, que significa la destrucción de todo, el final de la ambición y del poder. Y Emiliano le dice, no, significa muerte. Muerte de malos, de buenos, de inocentes.